Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Al escuchar el Evangelio, es después de que Lázaro, Cristo lo ha resucitado, hay una comida en su casa. Y lo que hemos escuchado como María, mientras Marta sirve, María se pone a enjugar los pies con perfume, a bañar los pies de Cristo con perfume y se los va secando con su cabellera. Como es una manera de agradecer el hecho de volver a convivir, el hecho de que ya estén nuevamente los tres reunidos, Marta, lo que es Lázaro
y María. Nuevamente los 3 hermanos están nuevamente reunidos. Con esto es para que podamos comprender que en un agradecimiento están nuevamente cenando juntos. Y María, para agradecerle a Cristo, ha enjugado con un perfume muy caro, ha enjugado sus pies, le ha bañado sus pies, se los ha perfumado. Pero aparece la figura de Judas, y Judas dice que ese perfume, que es caro, se pudo haber vendido en 300 denarios. 300 denarios serían 300 días de salario mínimo, que era muy costoso. Pero Cristo Jesús, cuando ve que se está criticando por lo que ha hecho María, entonces Cristo habla. Y vean lo que Cristo está haciendo una comparación. Primero dice, déjala. Esto lo tenía para mi sepultura, pero ha querido hacerlo hoy. Además, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Si él hablaba de esa pobreza material para poder ayudar a la gente pobre, Cristo habla de los pobres, sí, pero también de los pobres espiritualmente. Ahí siempre los van a tener. Y entonces se tiene que haber una preocupación. La preocupación es, ante todo, el buscar tener a Cristo para ayudar a los pobres. Se necesitan los dos. Se necesita ayudar a los pobres y se necesita también poder atender y buscar la manera de tener a Cristo Jesús. La atención a Cristo y la atención a los pobres. Esto es para que comprendamos cómo llenarnos de la caridad y del amor de Dios. Llenarnos del amor de Dios es para practicar la caridad con los pobres. Si Judas, su ambición era el dinero, Cristo quiere de ahí señalar, instruir a sus discípulos, poderles enseñar que se necesita para poder ver a los pobres, atender a los pobres es primero atender al Maestro. Porque llenándose del amor del Maestro, se vive la caridad para con los pobres. Porque si se pueden hacer muchas obras de caridad, pero se hace para quedar bien, para llamar la atención, para que lo vean. Muchos hacen obras de misericordia, hacen obras de caridad y quieren siempre aparecer en los medios de comunicación. Que vean que tal institución, que tal agrupación, que tal asociación y demás dieron tantas sillas de ruedas, ayudaron tantos, llevaron tantas cobijas a los pobres y hablar y hablar. Pero muchas veces lo hacen para quedar bien. Y lo hacen porque tengo dinero, porque tengo los medios, pero de corazón. Se hará de corazón y muchas veces solamente se hace para aparecer, para que me reconozcan, para que me vean, para que digan que nosotros si hacemos eso, o yo si hago esto por mi dinero, por sobresalir. Entiendan entonces que lo que Cristo está diciendo, hay que ayudar a los pobres, sí, pero primero hay que llenarse del amor de Dios para poder ayudar al pobre. Primero nos llenamos del amor de Dios para poder ayudar a los pobres. Eso es lo que se necesita. Y eso es lo que Cristo hoy nos está hablando, ¿sí? Por eso escuchábamos en la primera lectura, miren a mi siervo, a mi elegido, en quien sostengo, en él he puesto toda mi confianza. Cristo es el siervo de Dios, es el que viene a servir y es el que viene a darnos ejemplo de cómo servir. Y para servir hay que servir en nombre de Cristo, para darle gloria a Dios, no en nombre propio, porque si lo hacemos en nombre propio, la gente nos va a halagar y estamos recompensados. Eso es lo que buscas, que la gente te reconozca, que la gente te halague, recompensado estás. Y no, debe de ser que todo lo que hagamos es para darle gloria a Dios. Hacerlo en nombre de Cristo y darle gloria a Dios Padre. Eso es lo que Dios quiere. Esto, lo que ha hecho. Y si ustedes se fijaron, no ha hecho más que decirle a Judas, déjala. O sea, déjala que perfume mis pies. Es su gusto.
es su gusto. ¿Es muy costoso? A veces la gente gasta en otras cosas y en lo que debería, llega el momento en que se limita siempre a dar limitado las cosas. Si ustedes se fijan, cuando son las cosas de Dios, siempre somos muy poquiteros. Y para otras cosas despilfarramos y demás cosas. Y es una de las cosas que debemos de considerar. ¿Por qué en otros aspectos despilfarramos tiempo, desvelos, dinero y tantas cosas? Y a las cosas de Dios somos muy limitados. Siempre andamos limitándole en el tiempo. Tiempo para la oración, ¿sí? Tiempo para poderle pedir toda la carrera. Pero que no se diga que es algo en el cual me voy a divertir, me van a festejar, despilfarra la gente. Manifestamos una pobreza espiritual. Necesitamos la riqueza que es Cristo Jesús. Cristo, Él es nuestra riqueza. Por eso necesitamos enriquecernos de Cristo para que desde nuestra misma pobreza podamos compartir con los pobres lo que necesitan. Y con los pobres la riqueza está en la atención, en el tiempo, en el cariño, en la comprensión, en la escucha, en el acompañamiento. Esa es la riqueza. Agradecen mejor por el sentir el aprecio que dar algo que tiene un precio y que al rato se acaba. Pero el apreciar, el hacer sentir a la persona, el valorar a la persona, eso queda más y la enriquece como persona y la hace sentir feliz. Si a María le hacía sentir feliz atender a Cristo, estar a sus pies, perfumarle sus pies, enjugárselos con su cabellera, será un sentir de estar con Cristo en la contemplación. Eso siempre lo hacía María. Siempre que llegaba a Cristo, contemplaba a Cristo. Se sentaba a sus pies para poderlo escuchar. Y escuchaba y Cristo le manifestaba el reino de Dios. Bueno, pues entonces, que hoy entre nosotros quede algo muy claro. Lo que debe de quedar claro es esto. Más que dinero a los pobres es el aprecio, es el tiempo, la comprensión, lo que puede ofrecer uno como persona hacia ellos. Levantarles la autoestima, que por su pobreza material se sienten menos o despreciados. Entonces hay que levantar la autoestima en hacerlos sentir lo que son personas. Por eso dijo Cristo, a los pobres siempre los tendrán. Sí, pero aquí la gran miseria en el hombre es la parte humana. No lo material, la parte humana. Que siempre queremos llamar la atención en dar cosas. Y con eso hacerle a la otro que es, está pidiendo limosna. Ten, tú lo necesitas. Yo tengo y aquí está. Pero eso no deja nada. Lo más importante es esto, llenarnos del amor de Dios y vivir la caridad. Si él traía la bolsa y todo lo que entraba se robaba, era su vacío. El mismo Judas era su vacío. Y no aprovechaba tener al maestro, no lo aprovechaba tener al maestro para llenarse de él. Por eso llegó a lo que llegó, terminó en lo que terminó. Por eso para nosotros veamos cómo dice el Evangelio, termina diciendo que buscaban la manera de matar a Lázaro porque era un testimonio de Jesús, pero el plan era acabar con Jesús. No tanto a Lázaro. Si Lázaro les molestaba porque su testimonio de Lázaro era estar presente y decir, Jesús me devolvió la vida, Jesús después de muerto me ha permitido volver a vivir, toda la gente empezaba a creer y se van más y más y más. Y decían que era por culpa de Lázaro.
Matamos a Lázaro y se acabaron los rastros de esa vida. Así es de que si acabamos con Lázaro, dejamos que deje de dar testimonio de que Jesús lo resucitó. Pero el plan era buscar acabar con Jesús, no tanto con Lázaro. Pretexto de Lázaro para acercarse a Jesús y matarlo. Pues ahora veamos bien cómo está la humanidad. Mientras hagamos a Jesús a un lado, seguimos matando por nuestro egoísmo, por el odio, la envidia y demás, destruyendo las demás vidas. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso lo importante es tener a Jesús. Y tener a Jesús, podemos servir a los demás. Eso es lo que tenemos de aprender. ¿Cuántos buscan acabar con Jesús? Porque les cuestiona su vida. Acabar con Jesús porque les cuestiona y decir tanto que puedes hacer y no hacer nada. Por eso hemos dicho que cuando Dios nos juzgue, nos va a juzgar por lo que no hicimos, pudiéndolo haber hecho. No hicimos el bien, pudiéndolo haber hecho. No por lo que nos equivocamos en nuestros pecados, sino primero nos va a juzgar. Esto pudiste haber hecho y no lo hiciste. Entonces, vivir la caridad y practicar la caridad es lo que Dios nos está pidiendo. Ojalá que lo entendamos, cómo se tiene que vivir la caridad para con los demás, qué es lo que Dios pide, ¿verdad? Y no era tanto el perfume, sino es tanto la manera como se trata a las personas. Y si María vivía el amor, lavando, enjugando, perfumando los pies de Cristo y secándolos con su cabellera, era el servicio. Vean cómo cuando Cristo lavará los pies de los discípulos, dirá el siervo, el servidor. Pues eso es lo que quiere. Si María está ya lavando los pies de Cristo, signo del servicio. Es el servicio, el trato que debemos de darle a las personas. Pero llenarnos primero de Dios, y la mejor manera es eso, el trato, la humildad con la que debemos de tratar a los demás. Ese es lo mejor, no tanto dando, es dándonos en el servicio a los demás. Póngase de pie.